Buenas tardes, nuevamente el día de hoy con ustedes en nuestra ya quinta transmisión en vivo con la finalidad de seguir respaldando a nuestros usuarios finales. Mi nombre es Jainer Cuello Peña, soy el representante del área de postventa de productos de fuerza de Honda Selva del Perú y Honda del Perú. En esta oportunidad vamos a hablar de toda la gama de generadores que nosotros manejamos como marca, ¿bien? Vamos a hablar también de los nuevos equipos que hemos lanzado al mercado. Como primer punto, hablaremos de los modelos de generadores que tenemos en la marca Honda. Como punto 2, vamos a hablar del nuevo generador lanzado al mercado, el modelo EZ3000CX. Es un generador muy óptimo, muy económico, muy competente en el mercado actual y de muy buena calidad definitivamente. Además, en este generador hemos agregado ya kits adicionales, por ejemplo, como su kit de ruedas, que es un beneficio extraordinario para el trabajo diario por parte del usuario. Bien, así como el generador Z3000CX, también hemos lanzado el modelo de generador, un nuevo modelo de generador de 6500 watts. Estamos hablando del EZ6500CXS. Bien, hablaremos también el día de hoy, como punto 4, de los usos de los equipos en nuestros generadores. Como punto 5, hablaremos de las líneas de uso de nuestros equipos. Como punto 6, hablaremos de las ventajas de usar un generador Honda. ¿Cuál es el beneficio que te deja el usar un generador Honda? Definitivamente existen muchísimos beneficios que te da el generador Honda, ¿no? Ya vamos a ir explicándolo paso a paso. Como punto 7, tenemos cómo reconocer tu generador Honda original. Nosotros como marca actualmente somos los más copiados, se podría decir, en el día a día. Las marcas falsificadoras, las marcas que hacen los productos Bamba, imitan de manera extraordinaria, se podría decir, a Honda. Entonces, es por eso que el usuario, nuestro concesionario, nuestros servicios técnicos autorizados tienen que tener la información correspondiente para que puedan dirigir hacia un producto original. ¿Cómo reconocer un producto original? Entonces, eso vamos a explicarlo el día de hoy, paso a paso, ¿bien? Como punto 8 tenemos el sistema de regulación de voltaje. Bien, nuestros equipos de generadores tienen diferentes tipos de transformación de voltaje. Entonces eso vamos a explicarlo también paso a paso. ¿Qué generador cuenta con qué regulador de voltaje? Y así sucesivamente. Como punto 9, hablaremos de cómo saber cuál es el generador que necesitas. Bien, muchos en la práctica quieren adquirir un generador, pero no saben con qué generador contar. No saben qué generador adquirir, ya que se cuenta, se podría decir, por ejemplo, en un domicilio con diferente tipo de aplicaciones. Contamos con productos con refrigeradoras, televisores, planchas eléctricas, focos para iluminación, entre otros. Entonces, para ello, vamos a asesorarlos el día de hoy acerca de cómo saber qué tipo de generador debo comprar o debo adquirir. ¿Ok? También hablaremos el día de hoy del programa de mantenimiento. Bien, vamos a explicar a detalle de cuál es el procedimiento correcto o qué es lo que se tiene que hacer para poder ejecutar un mantenimiento preventivo para nuestro equipo. Recuerden que hablamos de un programa de mantenimiento. Depende de este programa de mantenimiento la vida de nuestro producto, la vida de nuestro motor, ¿ok? Como punto 11 hablaremos del cambio de aceite de generador. También vamos a explicar a las cuántas horas y por qué se debería cambiar el aceite a nuestro equipo. Hablaremos, este es algo más técnico, de las calibraciones, ¿no? Entre ellas, holgura de válvulas, hablaremos de su cámara de combustión, hablaremos de su bujía, de su filtro de aire, de su carburador. Esto netamente es algo técnico, pero en algunas ocasiones también lo puede hacer el usuario. Por ejemplo, un mantenimiento de bujía lo puede hacer el usuario final. Un filtro de aire, su limpieza de filtro de aire, es muy fácil de hacerlo, entonces también lo puede hacer el usuario final. Para ello, el día de hoy, vamos a explicar estas pequeñas partes, estos puntos, estos procedimientos que son súper sencillos para que muchos de nuestros usuarios en la práctica lo realicen, ¿no? En los productos adquiridos. Hablaremos del carburador también, su mantenimiento de carburador. Hablaremos también, el carburador trae como un accesorio adicional, como un prefiltro, su tasa de sedimentación.
Hablaremos de la variación de desempeño del motor de tu generador. Bien, esto es debido a que nuestros generadores son usados no solamente a un nivel de temperatura, no solo a unos metros sobre el nivel del mar, sino como se sabe, en el Perú los terrenos son bastante declives. Existen diferentes tipos de alturas. Entonces, tiene que ver ahí un punto muy importante, el desempeño de nuestro equipo. Bien, hablaremos también del almacenamiento del equipo. Como ustedes pueden observar, tenemos un inicio, tenemos algo céntrico y también tenemos un final. Entonces, quiere decir que un producto tiene un inicio, tiene algo más centrado y tiene también un final. Todo es un proceso, todo es un flujo. Para ello, vamos a ir explicándolo paso a paso. Igual, al finalizar la presentación, vamos a responder sus consultas. Los que tengan consultas en el transcurso de la exposición, pues pueden ir agregando sus comentarios y al final de la presentación vamos a responderlas. ¿Bien? Como primer punto, vamos a hablar de los modelos de generadores que nosotros comercializamos como marca. Tenemos como primer modelo de generador a un eje 1000 de 1 kilowatt. Estamos hablando de 1000 watts de potencia. Este es uno de nuestros generadores súper comercializados hoy en día en el mercado peruano. Entonces es un producto bandera, ¿no? Un generador de 1000 watts pequeño, portátil, porque tiene su agarradera, portátil, liviano, silencioso, muy económico. Tenemos también un generador de oficina, por ejemplo. Tenemos el EU10, que es de 1000 watts o de 1 kilowatt. Tenemos el generador EU22 y este es un generador nuevo, ¿no? De 2200 kilowatts. Estos generadores tienen una gran diferencia a comparación de la otra gama de generadores, ya que tienen un ruido más mínimo, tienen un ruido suave. Son amigables con el medio ambiente y definitivamente en este caso tenemos uno de 2200 watts que es portátil, ¿no? Hoy en día este generador se está utilizando bastante en lo que es la pandemia, ya que se puede utilizar en oficina, en centros de salud, en domicilios y definitivamente no va a afectar el sistema auditivo de la persona, del usuario. Tenemos un generador muy bueno, también de calidad, un EP2500 de 2500 watts de potencia. Tenemos dentro de la gama de grandes generadores uno de 5000 watts. Estamos hablando del eje 5000 CX de 5 kilowatts o 5000 watts de potencia. Tenemos también uno de nuestros más grandes generadores, el eje 6500 CXS de 6500 watts de potencia. En el caso del generador de 6500 watts de potencia, tenemos el de arranque retráctil y el dual, ¿no? Tenemos dos tipos de generadores con la misma capacidad de potencia. La única diferencia es que en un generador tenemos dos tipos de arranque, es dual con dos arranques, y en el otro generador es con un solo arranque. Bien, en este caso contamos con el dual, pues, ¿no? Tenemos el generador que cuenta con un arranque retráctil y un arranque automático, un arranque eléctrico. Bien, que el arranque eléctrico se da en base a una batería. Es de manera automática, pues, ¿no? Y tenemos el generador de arranque retráctil que ya no cuenta con el arranque eléctrico. Entonces, solo tiene un sistema de arranque, un arranque manual. ¿Ok? Entonces, contamos con dos modelos de generadores en este caso. Y para finalizar la gama de nuestros generadores, con la finalidad, se podría decir, de contribuir más a la economía de nuestros usuarios, debido a la pandemia, sabemos, nosotros como Onda somos conscientes de que de una u otra forma esto ha afectado bastante a la economía en el Perú. Entonces, para ello, nosotros nos hemos visto en la necesidad y de acuerdo a la evaluación que hemos hecho en el mercado, de poder lanzar un nuevo producto. En ambos modelos, hemos lanzado un producto de 3000 kilowatts en caso se requiera de un equipo pequeño y hemos lanzado un generador de 6500 kilowatts con arranque dual. Lo importante de estos dos modelos de generadores es el precio al público, el costo al público, al usuario final. El costo al usuario final es muy competitivo, se podría decir hoy en día en el mercado. Son equipos nuevos y están con estos precios de introducción. Bien, estamos hablando de un nuevo generador modelo EZ3000CX de 3000 watts de potencia máxima.
Y estamos hablando de un nuevo generador también recientemente lanzado al mercado, de un EZ6500 CXS con arranque dual, de 6500 kilowatts de potencia. Bien, algo muy importante en estos generadores, como ustedes pueden observar en pantalla, a comparación de la gama generadora que nosotros tenemos, le hemos adicionado el kit de ruedas a este producto. El kit de ruedas facilita al usuario un fácil transporte, lo que genera mayor comodidad en el trabajo diario. Bien, entonces muchos se preguntarán, ¿por qué tu generador EZ3000CX está más cómodo, por ejemplo, que los generadores que ya comercializábamos antes, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea, este generador es un poco más cómodo que el EP2500. Bien, pero es un generador de más watts de potencia. Entonces, este lanzamiento nosotros lo hemos hecho, como ya les estaba comentando, pensando en la economía del usuario final. Nosotros estamos muy comprometidos con el usuario y estamos muy familiarizados también con el día a día. Nos actualizamos a la realidad del mercado. Entonces es por ello que hemos hecho algunas regulaciones en este producto. Primeramente, tenemos un tanque de combustible un poco más pequeño y este equipo viene con un motor GP200. Bien, el motor, como ya verán en el día a día, en el uso, y muchos de los usuarios ya lo tienen incluso y ya lo han visto al equipo, el motor del generador EZ3000CX es de color blanco y el motor del modelo EP2500 es de un color del formato de onda, ¿no? Color rojo, rojo con negro. Entonces, la diferencia es de que, por ejemplo, en el EZ3000CX, nosotros manejamos el formato en blanco y negro, lo que nos genera un ahorro en procesado de pintura. Entonces, ese ahorro que vamos a tener en este generador, al ya no pintar el motor en el formato que puede ser rojo con negro o rojo completo, va a inferir directamente en beneficio de nuestro usuario final. Por ejemplo, de lo que el usuario podría pagar en este generador 3,000 soles, pues aproximadamente eso va a reducir ese costo. Bien, en muchos de los concesionarios van a ustedes encontrar el precio por zona. Definitivamente el precio sugerido nosotros lo ponemos como marca, pero los concesionarios manejan el precio definitivamente. Pero les explico el porqué de justamente el precio cómodo de este modelo de generador. Contamos con una garantía de igual forma. Nosotros como marca asumimos una garantía, al igual que los otros productos, 1 año de garantía en el EZ3000CX, y también contamos con la garantía requerida para el EZ6500CXS. Bien, entonces ese es uno de los puntos principales por la cual este generador es cómodo. No es un tema interno. Si hablamos de la parte interna del motor, contamos con la misma capacidad, contamos con la misma potencia del equipo, contamos con un producto de calidad. Entonces nosotros como marca pensamos mucho en la economía de nuestros usuarios finales y en la comodidad que puede causarles adquirir este nuevo producto. Entonces es una novedad, está con precio de introducción, por otro lado, porque buscamos ya ponerlo en el mercado. Está con precio de introducción, hablamos del EZ3000CX, y también está con precio de introducción el modelo EZ6500CXS. Si hablamos del motor EZ3000, es un motor GP200, y si hablamos del motor, del generador, perdón, EZ6500, hablamos de un motor GX390 de 13 HP. Entre este generador y este generador, el antiguo, que seguimos comercializándolo, a propósito, que es modelo EG6500XS, y el nuevo que vamos a lanzar al mercado, que es el EZ6500XS, no hay prácticamente ninguna diferencia. Contamos con el mismo motor, es un motor GX390 en ambos casos. La única diferencia es que también de igual forma que el EZ3000CX, contamos también en el EZ6500 con un tanque más pequeño. Entonces eso hace también de que sus costos empiecen a reducir un poco, y también está con precio de introducción, como ya les estaba comentando. Bien, también es arranque dual. Su arranque es con batería y también tiene un arranque retráctil. Entonces lo beneficioso de estos equipos es que si, por ejemplo, se me deteriora mi arranque retráctil, voy a tener para activarlo con el arranque eléctrico. Se me malogra mi arranque eléctrico, voy a tener para darle arranque con el arranque manual del equipo. Entonces esa es la ventaja.
Y adicionalmente a esos beneficios, ya le hemos decidido agregar su kit de ruedas, porque sabemos que estos generadores son pesados, ¿no? Y a veces dificultan el trabajo del operario. Entonces, por ese motivo, hemos decidido agregarle ya a esta gama de generadores que estamos lanzando ya este año, el kit de ruedas a ambos modelos. Eso va a facilitar en el día a día el trabajo diario de nuestros usuarios finales. Eso le va a dar mayor comodidad a nuestro usuario final. Y así como estos generadores ya lanzados con tecnología de punta, vamos a seguir innovando nuestra tecnología siempre pensando en el usuario final. Bien, ya hablándoles de las especificaciones técnicas, contamos con un motor de 3000 watts de potencia, de 3 kilowatts. Tenemos una potencia nominal de 2.6 kilowatts. Tenemos un modelo de motor GP200, como ya les estaba indicando. Un voltaje de 120 y 220. Tenemos una capacidad de tanque de combustible de 11.5 litros. Tenemos una capacidad de tanque de aceite de 0.6 litros. Tenemos horas continuas de operación de 7.3 horas de operación largo, 56 centímetros de ancho. Bien. Tenemos también el generador EZ6500CXS. Bien, como ya les estaba explicando, justamente este es un nuevo modelo también de generador. En este caso, estamos hablando de la gama ya de los 6500 watts de potencia. Es un generador ya con más potencia, ya utilizado en grandes trabajos, ¿no? A comparación del anterior, que era uno de 3000 watts, más utilizado para domicilio, para cosas pequeñas. En este caso ya lanzamos un generador para trabajos más fuertes, para trabajos más arduos. En este caso tenemos el EZ6500CXS. Y justamente por lo que es un equipo que tiene un peso bien elevado, como se puede ver en pantalla, 80 kilogramos de peso. Entonces, tenemos, en este caso, ya las especificaciones técnicas, ¿no? Potencia máxima, 6500 watts de potencia máxima. Tenemos una potencia nominal de 5500 watts. Es un modelo de motor, como ya les estaba explicando, de 300 GX390 de 13 HP de potencia. Tiene una capacidad de tanque de combustible de 15.5 litros. Entonces, he aquí ya una diferencia a comparación del EG 6500, ¿no? Entonces, no es algo que tenga que ver netamente con el motor. El motor sigue siendo el mismo del EG 6500, el anterior. Es la misma calidad, la misma potencia, la misma capacidad y salida de corriente. Por ejemplo, en este caso, la capacidad de tanque de combustible es la única diferencia, ¿no? Tenemos acá un tanque de combustible de 15.5 litros, cuando, claro, en el LG 6500 es de 24 litros de capacidad. Entonces, esa es la única diferencia. ¿Pero por qué hemos reducido su tanque? Porque justamente queremos bajar sus costos del producto. ¿Para qué? Para que al usuario le beneficie debido a la economía por la cual estamos atravesando. Entonces, es muy fácil para el usuario agregarle combustible, ¿no? Y definitivamente pagar menos, pero agregas de una manera más frecuente combustible. Entonces, no interfiere en temas de calidad. Es un producto con la misma calidad, la misma potencia y definitivamente algo adicional y muy importante es el kit de ruedas. Entonces, este kit de ruedas le genera mayor comodidad al usuario final. Entrando ya al punto 4, hablaremos de los usos de los equipos. Dentro de los usos de los productos, tenemos definitivamente aplicaciones en agricultura, aplicaciones en construcción, aplicaciones en minería, en carpintería
y también en la línea doméstica. Sin duda, la línea doméstica es una parte muy importante también. Hablando ya definitivamente de la línea de usos, nuestros generadores se clasifican en tres partes. Tenemos generadores portátiles, tenemos generadores residenciales y tenemos generadores para el trabajo diario. Bien. Dentro de los generadores portátiles, nosotros tenemos como marca el EU22, actualmente un generador nuevo de 2200 watts, y el EU10 de 1000 watts, ya un generador más antiguo. Pero ambos son portátiles y ambos son generadores de oficina, generadores de domicilio, generadores para campamentos, generadores para centros de salud. Entonces, estos generadores se están utilizando para ese tipo de aplicaciones. Bien, como su mismo nombre lo dice, es un generador liviano, silencioso, de fácil transporte. No, lo bueno de este generador es que definitivamente el ruido es recontra mínimo. Entonces, eso no va a afectar el sistema auditivo de nuestro usuario. La emisión de gases también en este equipo es bien reducida. Entonces, eso no afecta también la salud del operario. Entonces, esas son las ventajas de este generador. Otra ventaja muy importante y por la cual este generador es portátil es porque justamente este equipo emite una corriente muy estable, ya que su sistema de transformación de corriente es un sistema inverter. Entonces, es el equipo que emite una corriente muy sofisticada, donde se puede utilizar ya con equipos sensibles, hablando de celulares, hablando de laptops, hablando de tablets, que son equipos sensibles. A este generador se les puede conectar de manera directa, lo que no se puede hacer con los otros tipos de generadores que nosotros comercializamos, ¿no? Hablando ya de los generadores residenciales, definitivamente ya estamos hablando de generadores con mucho más capacidad. Residenciales, estamos hablando de los generadores 5000, G5000 CX, el EG6500 CX, el EG6500 CXS y el recientemente lanzado al mercado, el EZ6500 CXS. Son generadores de una mayor potencia que se puede utilizar ya en trabajos más fuertes, como les estaba comentando. Residencias, por ejemplo, 3 pisos, 4 pisos, hasta en ocasiones 5 pisos. Recuerden que tiene que ver mucho con la cantidad de equipos que se tenga en cada residencia. Bien, teniendo en cuenta que la potencia máxima de nuestro generador es de 6500 watts de potencia máxima. Ahí también se tiene que tener en cuenta una clasificación de productos, lo cual vamos a ir explicando ya paso a paso en adelante. Para el trabajo diario tenemos equipos también, por supuesto. Estamos hablando de un EP 2500, en este caso que se puede ver en pantalla, un EP 2500, y también podemos utilizar el EZ3000CX. Es un generador utilizado para el trabajo diario. Bien. Como punto 6 hablaremos de las ventajas de usar un generador Honda. Aquí es un punto importante y por la cual un cliente debería elegir uno de nuestros productos. ¿Ok? Estamos hablando de la economía en primera instancia. Sin duda, hoy en día, muy vista, ya que justamente por la situación actual en la cual estamos viviendo. Bien, la economía de nuestros productos. La misma tecnología que nosotros manejamos, la tecnología de punta, al ser motor 4 tiempos, nos va a generar un ahorro de combustible. Nuestros equipos son muy ahorrativos en combustible. También son muy ahorrativos en aceite, ya que el mismo sistema interno hace que los motores no recalienten mucho como se ve en muchos productos adicionales que existen hoy en día en el mercado. Nuestros generadores cuentan con una tecnología en sus partes internas, lo que genera que sus piezas no tengan tanto contacto directo. Entonces, es por eso que eso hace que la temperatura reduzca en un 20%. Entonces, al reducir esa temperatura, vamos a tener un menor quemado de aceite y vamos a tener un menor quemado también de combustible. Entonces, vamos a tener una excelente potencia, pero con un ahorro de combustible y un ahorro de aceite. Bien, entonces estamos ahorrando tanto en combustible como también en aceite, en estos productos. Estamos hablando de que
nuestros generadores también, somos la única marca que manejamos tecnología de punta. No existe en la actualidad una marca que compita con nosotros en tecnología. Nosotros siempre estamos al pendiente y de manera mensual, de manera anual, estamos actualizando nuestra tecnología, mejorando nuestros productos. Y todas las mejoras que nosotros manejamos como Honda van directamente en beneficio de nuestros usuarios finales. Bien, nuestros productos son menos ruidosos, son ecológicos con el medio ambiente y emiten menos vibraciones por la misma tecnología acoplada al chasis. Nuestros motores cuentan con unos soportes antivibración que hace que el ruido por la vibración y la misma vibración que genere sea bien mínima. Entonces, nos preocupamos por todo y estamos pendientes ante todo, y todo equipo que nosotros importamos como marca, antes de realizamos una evaluación en el mercado actual y vemos la necesidad de nuestros usuarios finales. Quiere decir que Honda del Perú importa lo que nuestro usuario necesita. Como punto 7, un punto muy importante también, vale recalcar que nosotros como Honda somos los productos más copiados en el mercado actual. Sin duda, por eso estamos implementando muchas formas de poder evitar este tipo de inconvenientes, este tipo de incidentes que afecta a nuestros usuarios finales. Muchas malas personas, malas empresas, definitivamente se dedican a hacer el mal a nuestros usuarios finales, aprovechándose de la calidad de nuestros equipos, pues proceden a falsificar los productos Honda. Entonces, para ello, nuestros usuarios tienen que estar preparados para poder identificar un producto original. Bien, como primer punto, definitivamente, nuestros motores vienen con un logo, un sticker del modelo, pero claro, el que falsifica también puede hacerlo, ¿no? Entonces, vale indicar también, y esto si no lo puede hacer el que falsifica, que nuestros productos vienen con un logo que indica las letras, la palabra Honda en su motor, en su bloc del motor. En todos los productos van a encontrar la palabra Honda, ¿bien? Y he aquí un punto fundamental. Todos nuestros productos vienen con el número de serie grabado en el bloc del motor, a donde indica el puntero. Todos los números de serie de los productos Honda constan de 5 letras y 7 números. Y la parte del segmento de las letras siempre empezará con las letras GC. Entonces, el número de serie de Honda está grabado en el motor. No viene en alto relieve como muchos falsificadores lo hacen. Viene grabado en el motor y todos los números de serie del segmento de las letras empieza con la letra GC. Muchos fabrican una placa de aluminio aparte, graban ahí las palabras Honda y proceden a pegarlo en el motor falsificado. No se dejen engañar. Hoy en día, y justamente por el tema de la pandemia, las empresas falsificadoras se están aprovechando de la situación actual para poder enriquecerse de manera ilícita con esta falsificación de productos. Entonces, no se dejen sorprender. Lo que el usuario tiene que verificar en primera instancia es si es que el número de serie que tiene el motor que deseas adquirir, no solo estamos hablando de generadores, estamos hablando de motores, estamos hablando de motoguadañas, estamos hablando de motofumigadoras, de motobombas, de todos los productos que comercializa Honda, que todos sus números de serie constan de 5 letras y 7 números. Este número de serie tiene que estar grabado y fundido en el motor. No tiene que ser aparte como muchos lo hacen. Entonces, el número de serie empieza con 5 letras y 7 números. ¿Bien? Como punto 8 hablaremos del sistema de revolución de voltaje, lo que ya les estaba explicando anteriormente. En este caso, nosotros como marca manejamos 4 sistemas de regulación de voltaje. Bien, tenemos condensador, el condensador que sin duda viene, por ejemplo, en el generador eje 1000. Es un equipo que a través de descargas sucesivas definitivamente te va regulando la corriente. Entonces, también tenemos generadores con ABR analógico, ¿no? Por ejemplo, el EP2500, el EP2500 CX, perdón,
viene con un regulador de voltaje analógico, con un AVR analógico. También tenemos un sistema de transformación de corriente digital, el llamado AVR digital. Entonces, tanto el analógico como el digital son sistemas de AVR. La diferencia entre los dos, definitivamente, el analógico te regula automáticamente la tensión de un modo más preciso, dice definitivamente. Pero el digital es un poco más exacto. Quiere decir que te va a emitir una corriente mucho más estable a comparación del analógico, ¿no? El digital es como una tarjeta de memoria, ¿no? Es como una mini computadora que de manera digital va a transformar la corriente. Eso te arroja una corriente más estable para el día a día. Un sistema inverter, lo que ya les estaba explicando. Este sistema inverter es el único generador, en realidad, que por ejemplo en el sistema inverter es el EU10, el EU22, que puedes tú conectar equipos más sensibles. Entonces, ahí es donde se puede conectar equipos más sensibles, hablando de celulares, tablets, laptops, que son equipos sensibles de manera directa. Y no vas a tener ningún inconveniente al respecto. Si hablamos del digital, estamos hablando de los generadores 6500 CXS, el EG 5000. Bien, como punto 9, tendremos y trataremos de acerca de cómo saber cuál es el generador que necesitamos. Esto es un punto muy importante, ya que justamente este generador, esta parte, este punto 9, le va a ser de mucha utilidad al usuario final, ya que gracias a esto el usuario final va a poder clasificar sus generadores, va a poder saber qué tipo de generador debe adquirir para poder utilizarlo en el día a día. Por ejemplo, si es para una casa, ¿qué generador debo adquirir? Si es que es para una mina, ¿qué generador debo adquirir? Si es que es para una carpintería, ¿qué generador debo adquirir? Entonces vamos a explicarlo acá. Todo es algo sistemático. Tenemos meramente tipos de carga, ¿no? En el mercado tenemos equipos que son resistivos y equipos que son inductivos. Como equipos resistivos, definitivamente, vamos a explicarlo acá para que ustedes lo tengan en cuenta, tenemos las tostadoras, los calefactores, las cafeteras. Esto justamente se da porque en el mercado actual nosotros contamos con elementos que producen calor, que son de carga constante. Entonces, eso quiere decir que nosotros como marca indicamos al usuario a poder tener este tipo de clasificación. Bien, también tenemos equipos inductivos. Los equipos inductivos son los que cuentan con un motorcito de por medio para funcionar. Por ejemplo, tenemos ventiladores, tenemos motores, tenemos lavadoras, herramientas manuales, ¿no? Por ejemplo, una refrigeradora también es un equipo inductivo. ¿Por qué? Porque consta de un motorcito que es elemento rotativo para poder funcionar. Quiere decir que nuestro generador va a emitir corriente para encender a un motorcito de por medio y en conclusión hacer funcionar toda la aplicación que sería la refrigeradora. Bien, si hablamos de un ventilador, de igual forma, estamos contando con un equipo que cuenta también con un motorcito rotativo. Entonces, el generador, el grupo electrógeno, va a emitir corriente al motor, le va a dar arranque y en conclusión, al encender el motorcito, toda la aplicación empezará a funcionar. Todo el ventilador empezará ya a emitir el aire correspondiente. Entonces, esos son los elementos inductivos. Entonces, los resistivos son los que generan calor. Las planchas, por ejemplo, el generador emite corriente a la plancha eléctrica y esta simplemente va a generar calor. Las cafeteras, por ejemplo, de igual forma, el generador emite corriente a la cafetera, esta genera calor y en conclusión ya la aplicación cumple su trabajo, que sería calentar el agua, ¿no? La plancha eléctrica genera el calor, la plancha tiende ya a generar el calentamiento para poder realizar el planchado. Entonces, esos son elementos resistivos. Es importante saber estas diferencias
para poder para que puedan entender la siguiente diapositiva, la siguiente presentación. Bien, este punto es muy importante porque actualmente nosotros como marca, como Honda, hemos recibido gran parte de reclamos por parte de nuestros usuarios justamente por un tema de no tener la información correspondiente para poder aplicarla en nuestro generador. Bien. En la diapositiva anterior expliqué de qué se trataba un producto inductivo. Para hacerle recordar, un producto inductivo es todo aquel que cuenta con un elemento rotativo para trabajar. Cuenta con un motorcito de por medio para funcionar. Bien, elementos inductivos. Y el elemento resistivo es todo aquel que simplemente genera calor para ya su práctica, ¿no? Por ejemplo, como resistivo tenemos la plancha eléctrica, que simplemente se genera calor y ahí cumpliría ya su función. En cambio, en el inductivo es un punto adicional, porque primero tiene que encender el motorcito que lleva de por medio y luego empieza a trabajar la aplicación. Es importante saberlo porque todos los equipos que sean inductivos van a necesitar una potencia de corriente en el primer arranque multiplicado por 3. Por ejemplo, si yo tengo un ventilador en mi domicilio y este ventilador es de 500 watts de potencia, este ventilador me consume 500 watts de potencia, voy a necesitar para su primer arranque 1500 watts de potencia para el primer arranque de este producto, de este equipo. Esos 1500 watts de potencia solo son para la parte inicial, para el primer arranque. El primer arranque tiene una duración de 4 a 5 segundos. Pasados los 5 segundos, ya nuestro generador, perdón, nuestro equipo, ya el ventilador se estabilizará a su consumo normal, que sería de 500 watts. Para que quede claro, un siguiente ejemplo. Tengo un refrigerador de 1000 watts. Imaginemos que tengo un refrigerador de 1000 watts de potencia, que te consume 1000 watts. Entonces, yo necesito, para hacer funcionar este refrigerador, voy a necesitar 3000 watts de potencia. ¿Por qué? Porque el refrigerador en el primer arranque va a necesitar una corriente multiplicada por 3. La potencia de consumo va a ser multiplicada por 3. Si es de 1000 watts, voy a necesitar para los primeros 5 segundos 3000 watts de potencia en mi generador. Para los primeros 5 segundos. Ojo, estamos hablando de los primeros 5 segundos. Bien. Eso es lo que no pasa con los equipos resistivos. Por ejemplo, si yo tengo una plancha de 100 watts, siempre voy a necesitar 100 watts. No necesito tener una corriente más elevada para el primer arranque. Entonces, esa es la gran diferencia y es por eso que se tiene que entender los elementos inductivos y los elementos resistivos. Ejemplo, un usuario se acerca a un concesionario, se acerca y dice, mira, ¿sabes qué? Le pregunta al vendedor de nuestro concesionario, quiero un generador para hacer funcionar un televisor de 500 watts y una computadora de 500 watts. Entonces, ¿cuál es la pregunta que debe hacer el vendedor? Perfecto. Lo que debe analizar el vendedor es lo siguiente. Bien, el usuario quiere un generador para hacer funcionar un televisor de 500 watts y una computadora de 500 watts. Entonces, estamos hablando de dos equipos inductivos. Ambos equipos son de 500 watts y ambos equipos son inductivos. Entonces, quiere decir que si son inductivos, pues su consumo de corriente, que son 500 watts en cada equipo, se va a triplicar por 3 en el primer arranque. Bien. Pero ¿qué pasa si es que yo no supiera la teoría del equipo inductivo y el equipo inductivo? Yo voy a recomendarle al usuario un generador de 1000 watts, que sería la parte errónea. Porque si yo le recomiendo al usuario un generador de 1000 watts, pues definitivamente voy a tener una sobrecarga en el generador y en conclusión voy a tener
una avería en su sistema de transformación de corriente. Entonces, es por eso que la parte de los equipos inductivos y los equipos resistivos es muy importante de tenerlo en cuenta. Los concesionarios, servicios técnicos y usuarios deben entender la diferencia entre estos dos tipos de productos. Bien, recuerden, equipos inductivos se debe multiplicar su potencia por 3. Equipos resistivos se debe multiplicar por 1. O sea, en pocas palabras, lo que indique la especificación se mantiene. No se necesita un pico de corriente. Bien, ojo que la multiplicación por 3, no olviden, solo será por los primeros 5 segundos de funcionamiento, solo para el primer arranque. Bien. Vamos a pasar al punto 9, igual ya para que ustedes tengan una idea más precisa al respecto. Hemos realizado acá nosotros un cuadrito para poder indicar a nuestros usuarios finales acerca de qué equipos y de qué rango a qué rango pueden abarcar. Bien, como primer punto tenemos, por ejemplo, esto es un referente, ojo, no es exacto, porque tiene que ver mucho, por ejemplo, si son productos que yo manejo en mi domicilio que son antiguos, me van a consumir mucho más corriente, pero si ya son modernos, definitivamente los modernos ya están más actualizados, te consumen menos corriente. Bien, tenemos aparatos electrónicos para el hogar, definitivamente esto es algo muy fundamental y es donde más se utilizan nuestros productos. Por ejemplo, un televisor, pues voy a tener un consumo de potencia entre los 200 watts hasta los 500 watts de potencia, de corriente me va a consumir, ¿no? Un televisor va a necesitar entre 200 a 500 watts de potencia, dependiendo del tamaño. Tenemos también un refrigerador pequeño, también está entre los 700 watts de potencia. 500, 700 watts de potencia que me va a consumir un refrigerador pequeño. Una cafetera o calentadora de agua, que se le denomina, está entre los 200 a 400 o 500 watts de consumo de corriente. Una olla arrocera, por ejemplo, está también entre los 400 a los 800 watts de consumo de corriente. Tenemos un extractor de jugos que está entre sus 200 y 400 watts de consumo de corriente. Ojo, todo esto es consumo de corriente. Esto es definitivamente para que ya tenga una referencia de cuánto me puede consumir mi equipo dentro del hogar, ¿no? Entonces yo ya conozco cuánto puede consumir, por ejemplo, ya tengo la referencia, ¿no? Ah, perfecto, tengo 4 televisores, entonces si más o menos me consume como máximo 500 watts, entonces 4 por 5 necesitaría 2000 watts de potencia, pero ojo, el televisor es inductivo. Entonces, ¿qué me falta? Ah, tengo que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 3 su consumo de corriente. Entonces, ojo que el cálculo se debe hacer de manera individual. Bien, si tengo 4 televisores de 500 watts, no debo sumarlo los 500 watts por los 4, que serían 2000, sino se debe hacer por separado. Primero, 500 watts. Para el primer arranque necesito, ¿cuánto? 1500 watts, porque se debe multiplicar por 3. Pasan los 5 segundos, se estabiliza a sus 500 watts. Se estabilizó, pasó 5 segundos y procedo a encender el otro televisor y hago el mismo proceso. Los 500 watts que me consume me lo voy a multiplicar por 3, que sería 1500, y luego de 5 segundos se estabiliza. Entonces, hasta el momento tengo ya en consumo 1000 watts de potencia. Bien, pero siempre se tiene que hacer por separado. Porque si todo, por ejemplo, imaginemos que tienes encendido, esto pasa normalmente con las planchas eléctricas, en los televisores y el refrigerador, ya que el refrigerador está en función, la plancha está en función y justamente voy a dar arranque a mi televisor. Entonces es ahí donde hay que ser bien cuidadosos para no poder sobrepasar el límite de potencia de nuestro generador. Recuerden que si sobrepasamos el límite de potencia, vamos a tener un impacto directamente en el sistema de transformación de corriente, que puede ser el condensador, puede ser el ABR analógico, puede ser el ABR digital o puede ser el sistema inverter. Bien. De igual forma, computadora de escritorio tiene entre 700 watts de potencia máxima. Una laptop está entre los 500 watts de consumo de corriente. Un equipo de sonido está entre los 700 y 800. Hablamos de un equipo de sonido pequeño, ¿no? No hablamos de un equipo de sonido bien grande, no. Sino un equipo de sonido pequeño para el hogar, sencillo. Tenemos también planchas, aspiradoras, secadora de cabello también, que están superando ya los 1000 watts de potencia. Una lavadora, por ejemplo, puede llegar hasta incluso consumirte 5000 watts dependiendo de su tamaño.
Un horno microondas está por los 1200 watts, entre los 700 y 1200 watts. Un tostador, por ejemplo, también está entre los 1000 y 2000 watts. Una refrigeradora para el hogar tenemos desde los 1000 watts hasta los 5000 watts. Recuerden que existen unas congeladoras bien amplias, bien grandes, entonces eso se tiene que ver mucho en el mercado actual, ¿no? Tenemos herramientas eléctricas también, como por ejemplo su sierra eléctrica, tenemos podadora de setos, tenemos taladros eléctricos, ¿no? También que está entre los 600 y los 2000 watts, 2100 watts. Tenemos el taladro eléctrico muy utilizado en la carpintería, que está entre los 300 watts y los 1200 watts. Tenemos cortadora de césped también, que tenemos cortadora de césped eléctrica, que está entre los 2000 y 3000 watts. Tenemos esmeril eléctrico también, que también puede llegar incluso hasta unos 2000 o 3000 watts. Depende de su tamaño del equipo. Lijadora también tenemos, exacto. Tenemos herramientas profesionales, ya estas son utilizadas de forma más profesional, de hecho. Un ventilador de conducto, por ejemplo, estamos hablando del aire acondicionado, que puede estar entre los 1000 watts de consumo máximo de corriente. Un calefactor de aceite. Tenemos pulverizador de pintura, se podría decir las pintadoras, hablamos de las compresoras que se utiliza a base de sistema eléctrico para pintar. Tenemos la bomba eléctrica de agua, las electrobombas, muy utilizadas en el hogar también, que están entre los 1000 y definitivamente los 5000 watts. Tenemos aspiradoras grandes también, ¿no? Para limpiar los pisos. Y dentro de iluminación, definitivamente no vamos a tener problemas, porque lo que me indique el equipo va a ser lo que me va a consumir, a comparación de los anteriores, que sí, definitivamente, los que son inductivos hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, acá tenemos el tostador, es resistivo. Tenemos la secadora, tenemos una plancha que también es resistiva. Tenemos una cafetera resistiva. No vamos a necesitar multiplicar por ningún valor, siempre va a ser lo mismo. Una olla arrocera también es resistiva, ¿ok? Ya entrando definitivamente, por ejemplo, extractor de jugos es inductivo, una computadora es inductiva, una laptop es inductiva, un equipo de sonido es inductivo, y así sucesivamente. Todos los elementos rotativos que no generen calor van a ser inductivos. En conclusión, se deben multiplicar siempre por 3, ¿ok? Si hablamos de residencias, definitivamente, por ejemplo, si hablamos de una casa con 10 focos de 100 watts, voy a necesitar 1000 watts, ¿no? De potencia máxima. Si hablamos de una casa de 4 pisos, de 10 focos, cada piso 100 watts, voy a necesitar de entre 4000 y 5000 watts de potencia. El programa de mantenimiento, bien, acá es un punto muy importante. Recuerden que todos nuestros productos, los cuales nosotros comercializamos, cuentan con un manual de usuario. Dentro de ese manual de usuario es muy importante. Es por eso que si es que ya adquirieron su producto o van a adquirir uno de nuestros equipos, dentro de cada producto viene su manual de usuario de suma importancia, y dentro del manual de usuario viene este cuadro de mantenimiento. Este cuadro de mantenimiento le servirá al usuario para poder saber, por ejemplo, cuándo cambiar su aceite. El primer cambio de aceite, por ejemplo, en un generador de 5000 watts o de 6500 watts, ya hablando desde los 5.5 HP hacia adelante, es a las 20 horas de trabajo. El segundo cambio, que definitivamente queda a disposición del usuario, puede hacerlo a las 50 horas para poder generar una mayor eficiencia en su cuidado. Y el tercer cambio es a las 100 horas de trabajo. Luego de eso es sucesivamente a las 100 horas, a las 100 horas, a las 100 horas. Entonces, toda esa información la encontrarán en el manual de usuario de su producto. Incluso acá le indica en qué página puede encontrarlo. Entonces, bien, tengo aceite de motor, cambiar a las 20 horas. Perfecto, pues me dice a las 20 horas, pero ¿cómo lo hago? Ese procedimiento se lo explica paso a paso también en el manual de usuario. En la página 21 encontrarán paso a paso cómo realizar un respectivo cambio de aceite correspondiente. Filtro de aire, de igual forma, se debe cambiar en las primeras 50 horas de trabajo, en el caso de los generadores EZ3000, EP2500, EG5000, EG6500 y el EZ6500, nuestro generador bandera lanzado recientemente. Bien, tenemos tasa de sedimentación cuando limpiar, en el caso del carburador,
cuándo calibrar sobre válvulas, cuándo limpiar su bujía, también la tenemos acá a las 300 horas, y también me va indicando la página donde lo puede encontrar el proceso. Bien, ahí, y así sucesivamente tenemos todos los pasos para poder realizar un perfecto mantenimiento preventivo a nuestros productos. Contamos también nosotros lo que ya les estaba indicando con esta información dentro del manual de usuario. Entonces, para que más o menos ya tengan una idea, el drenado de aceite, por ejemplo, el equipo, muchos de los usuarios tienden a inclinar el producto para drenar el aceite. Entonces, recuerden que nuestro equipo cuenta con un perno en la parte inferior, que justamente es donde estoy señalando con el puntero, que tiene un perno para llave 10, número 10, que es para su drenado correspondiente, para desechar el aceite, para sacar el aceite que tenemos en el motor. Bien, una vez que ya he drenado el aceite, procedo a tapar el conducto, el orificio de salida de aceite, y procedo a realizar su llenado correspondiente. Entonces, ¿cómo saber cuando ya yo cuento con el límite máximo de capacidad de aceite? En una superficie plana, recuerden aquí una recomendación de suma importancia, cada vez que el usuario o cualquiera de nuestro público decida realizar un respectivo cambio de aceite, tiene que ubicar su equipo en una superficie plana, bien, de manera uniforme. No se vale inclinar el equipo, tiene que estar en una superficie plana. Entonces, luego de eso, procedo a agregar el aceite con un embudo, tal y como se visualiza acá, o con una herramienta especial. Agrego aceite hasta llegar a su nivel máximo. El nivel máximo es estando nuestro motor en una superficie plana, como se puede ver en la figura, hasta llegar al límite y el aceite agregado empiece a drenarse hacia la parte exterior, hacia la superficie. Entonces, una vez ya empezado a drenar el aceite de la parte interior hacia la superficie, pues ya contamos con la cantidad suficiente de aceite para proceder ya a realizar nuevamente los otros pasos, lo que tenga pendiente, de repente su mantenimiento de filtro de aire o de repente su limpieza de bujía. Bien, entonces el nivel máximo es en la superficie roscada, en el agujero, en la parte roscada, que empiece a gotear o a derramar el aceite hacia la parte exterior, pues ese es el límite de aceite, el límite de llenado de aceite. Se procede a tapar el equipo y ya definitivamente lo tenemos ya apto para proceder a generar el arranque o proceder a generar otro tipo de mantenimiento en el producto. Hablando de aceite, definitivamente, nosotros también como marca, le he comentado también en diapositivas anteriores, contamos con nuestro propio aceite, un aceite fabricado netamente para productos de fuerza, un aceite Honda para productos de fuerza. Bien, el aceite que nosotros comercializamos es un aceite multigrado, un aceite con un grado de viscosidad 10W30. Tenemos en 3 presentaciones. Tenemos una presentación de 100 mililitros, tenemos una presentación de 946 mililitros y tenemos la presentación de 355 mililitros. Estas presentaciones están ya en el mercado actual. El usuario puede comprar cualquiera de las 3 presentaciones. En el caso que se desee de repente rellenar nada más el equipo o mantener como reserva, pues puede comprar uno de 355 o uno de 100 mililitros. Bien, como ya les explicaba, el aceite tiene que ser un aceite multigrado, que sea apto para trabajar en 2 tipos de temperatura, que esté apto para trabajar en frío y también en una temperatura más elevada. Entonces, el aceite va a trabajar en ambas temperaturas. Nuestros equipos, no solo de generadores, sino de todos nuestros productos, debe trabajar con un aceite multigrado. Muchos en la práctica proceden a agregarle un aceite monogrado. Entonces, eso va a hacer que la variación de temperatura genere un recalentamiento en el equipo y, en conclusión, un desgaste más excesivo de las partes internas del motor. Eso va a tener repercusiones en el día a día, en la vida, a lo largo de la vida del motor. De lo que quizás tu generador debió durarte 5 años, pues vas a tener una duración de, no sé, de 3 o 4 años o 4 años y medio. O de repente tu generador va a durarte 10 años y pues te va a durar 8 años. Pero netamente es por un mal uso del equipo. Entonces, señores usuarios, ustedes siempre tienen que regirse a su manual correspondiente. Dentro del manual de usuario van a encontrar toda la información necesaria para poder cuidar su producto. Recuerden que la vida útil del motor
depende del cuidado del usuario final. Hablando ya de algo más técnico, definitivamente para los que son especialistas técnicos que quizás me están viendo el día de hoy, estamos hablando también de la holgura de válvulas, ¿no? Un punto muy importante y dada en todos los mantenimientos. En cada mantenimiento se va a tener que calibrar sus válvulas. Entonces, lo que va a hacer definitivamente que, por ejemplo, si nosotros no calibramos las válvulas, vamos a tener o una holgura insuficiente o vamos a tener una holgura excesiva. La holgura insuficiente va a generar recalentamiento en nuestro motor. ¿Por qué? Porque la válvula de escape no va a lograr evacuar en un 100% el monóxido de carbono producido en la combustión. Entonces, es por eso de que la holgura del equipo debe ser la correcta. Muchos en la práctica me han preguntado, Jainer, pero si yo le agrego menos holgura de válvulas, con el generador no pasa absolutamente nada, funciona. Exacto, sí funciona, el equipo va a funcionar, pero vas a sentir la repercusión a lo largo de la vida útil del motor. ¿Por qué? Porque ese recalentamiento que quizás no puedes percibir, ese recalentamiento va a generar mayor quemado de aceite, el aceite se va a deteriorar más rápido, va a perder sus propiedades aditivas y en conclusión las partes internas del generador van a tener más desgaste excesivo. Entonces eso acorta la vida del equipo, no solo del generador, sino de todos nuestros productos. Entonces es por eso de que la holgura no debe ser insuficiente. Bien, pero ¿qué pasa si le doy una holgura excesiva? Definitivamente es más fácil de percibir, porque si le das una holgura excesiva, vas a tener un ruido bien fuerte y bien extraño en tu equipo. Entonces, lo más definitivamente perjudicial va a ser la holgura insuficiente. Entonces, es por eso que se maneja una holgura estándar. No puede ser ni más ni menos de lo indicado en su manual. Usuarios finales, en el momento de que se acerquen a uno de nuestros concesionarios, o a uno de los servicios técnicos donde ustedes quieran llevarlo, lleven consigo también su manual de usuario para que ustedes puedan corroborar de que se le está dando las medidas correspondientes en su mantenimiento. Bien, en el caso de la calibración de válvulas de los generadores es de 15-20, hablando de los generadores CP2500, EG5000, EG6500, EZ6500 CXS. Bien, de los generadores de más tamaño. Si hablamos de los generadores más pequeños, definitivamente estamos hablando, por ejemplo, del EU10 de 6.8. Si hablamos del EU22, de igual forma, 6.8. Entonces, todos los equipos tienen su medida correspondiente. Bueno, acá es una consecuencia, definitivamente, ya hablando en el punto 13 de la cámara de combustión, de una consecuencia de no realizar su mantenimiento a tiempo. Recuerden que esta cámara de combustión se va a ensuciar o se va a carbonizar por diferentes puntos, ¿no? Uno, se va a carbonizar porque definitivamente ya cumpliste con tus horas de mantenimiento correspondientes y es momento ya de que generes una limpieza de cámara de combustión en el equipo. Se debe ensuciar también tu cámara de combustión en caso de que tú estés agregando un exceso de aceite al equipo. Demasiado aceite al producto. Va a ensuciar también tu cámara de combustión en caso de que no realices un mantenimiento adecuado de tu filtro de aire. Recuerden que las impurezas, en su mayoría, en un 90%, ingresan por el filtro de aire. Es por eso que el filtro de aire es lo que más se debe cuidar en el equipo. Bien. Su limpieza de bujía, por ejemplo, también. Tenemos la limpieza, cómo se debe hacer. Esto lo va a realizar el usuario. Esto es lo que puede realizar el usuario. Todos nuestros motores vienen incluidos con un kit de llaves. El kit de llaves consiste en una llave saca bujía, en una llave saca bujía que le va a permitir al usuario de manera personal desmontar la bujía y darle su limpieza. Bien, ahora si ya el usuario se acerca a un área técnica, pues definitivamente en los generadores vamos a contar con una holgura de bujía de 7 a 8. Es una tolerancia entre 7 a 8 milímetros, 0.7 a 0.8 milímetros. Filtro de aire, hablando ya del filtro de aire, definitivamente acá en este caso tenemos un filtro de aire de un generador de 5.000 watts y de 6.500 watts de potencia. Entonces, lo importante en este caso es la forma en cómo vamos a realizar la limpieza correspondiente. Tenemos primeramente que lavar nuestro filtro de aire con agua y jabón. Una vez lavado con agua y jabón, procedo a exprimir
exprimo todo el agua con el jabón ya, he realizado su enjuague correspondiente y exprimo. Una vez ya he exprimido el filtro de aire, voy a proceder a dejar que seque por un determinado momento. Seca el filtro de aire y procedo a agregarle el aceite, porque recuerden que el filtro de aire de estos generadores es en baño de aceite. Entonces, sumerjo en aceite y procedo a exprimir la esponja del filtro de aire, la esponja de poliuretano. ¿Ok? Y luego de eso exprimo y procedo a montarla al generador. ¿Por qué se le agrega aceite o por qué nuestros generadores vienen con ese sistema? Porque nosotros somos muy cuidadosos y esa es una de las funciones principales por la cual nuestros equipos tienen mayor duración en el mercado actual. Las impurezas muy pequeñas impregnadas en el aire se van a quedar en el aceite del filtro de aire. Entonces, el polvo recontra pequeño, partículas recontra mínimas que no se pueden visualizar, se quedarán impregnadas en el aceite del filtro de aire. Y al motor va a ingresar aire puro, ¿no? Aire puro, sin impurezas. Acá un punto importante, ya hablando del carburador. Definitivamente nuestros motores, sabemos actualmente, nuestros generadores no son utilizados a un solo nivel de altura. Son utilizados en diferentes alturas en el mercado actual. Tenemos alturas a 3.000 metros, a 2.000 metros, 1.500, a 5 metros, a 6 metros, a nivel del mar incluso. Entonces, es aquí donde voy a explicarles un punto muy fundamental. Nuestros equipos están fabricados para poder trabajar con el accesorio estándar. Estamos hablando, este es un chicler, este es un aspersor principal, definitivamente, que viene, es un surtidor principal que viene en el carburador de los productos, los cuales nuestros productos, como ya les explicaba, están fabricados para trabajar hasta una altura de 1.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Luego de los 1.500 sobre el nivel del mar, se debe cambiar el surtidor principal. ¿Por qué? Porque justamente vamos a empezar a tener a partir de los 1.500 una ya descompensación de potencia. Recuerden que mientras más altura tenga, menos oxígeno vamos a tener. Entonces vamos a necesitar ahí compensar la mezcla de aire-combustible. Entonces es ahí donde se debe cambiar el surtidor principal por un surtidor más pequeño. Por ejemplo, en este caso, imaginemos que mi surtidor es de ese número 70, pues a partir de los 1.500 debo utilizar ya un surtidor número 68. Perfecto, pero si mi altura es más a 3.000, mi surtidor debe ser incluso más pequeño. Entonces voy a utilizar un surtidor número 65. No vamos a recuperar en un 100% la potencia del producto, pero sí vamos a lograr que la aceleración sea constante y nuestro equipo funcione como debería de ser. Definitivamente que la potencia emitida, por ejemplo, si el generador es de 3.000 watts, no va a ser la misma a partir de los 3.000 metros. Vamos a tener probablemente una potencia de 2.600 watts en la práctica. Entonces, eso es por un tema de temperatura, pero sí vamos a tener un encendido estable como debería de ser. Bien, que justamente si es que no realizo el cambio, yo sigo manteniendo a partir de los 3.000 metros con el surtidor estándar, pues vamos a tener deficiencias en el arranque, revoluciones inestables, encendido y apagado, no va a funcionar mi equipo como debería de ser. Eso va a generar definitivamente daños también en los artefactos o productos conectados al grupo electrógeno. Vamos a hablar del punto 17, tasa de sedimentación. Bien, este es un punto muy fundamental también. Muchos dejan de lado, ¿no?, la tasa de sedimentación. Recuerden que esto es como un prefiltro. Las impurezas que no son atrapadas por el filtro de combustible, pues se van a quedar acá en su tasa de sedimentación. Todas las partículas pequeñísimas van a quedar acá. Y luego de ahí va a pasar un combustible mucho más purificado a nuestro motor. Entonces es una de nuestras ventajas también como marca. Al ingresar un combustible más purificado, vamos a tener una combustión más excelente, más constante, más precisa. Y eso te va a generar un mejor rendimiento. Es por eso que nuestros generadores, a comparación de otras marcas, te emiten la potencia que debería de ser. Por ejemplo, si nosotros decimos, este generador tiene como potencia máxima 3.000 watts y potencia neta 2.500 watts, pues en la práctica
vamos a tener 2.500 watts de potencia neta y 3.000 watts de potencia máxima. ¿Por qué? Porque justamente por la calidad de combustible, calidad de aire y también la tecnología que manejamos en el motor en acompañamiento, nos va a generar un rendimiento súper eficiente en el día a día. Con esto que está explicando, punto 18, vamos a hablar de la variación del desempeño del motor de generador. Lo que les estaba explicando, que mientras más altura tenga, menos oxígeno habrá en la atmósfera. Entonces es por esto que necesitamos compensar la regulación en el carburador para que la mezcla sea la adecuada y el encendido sea más óptimo definitivamente. No tener problemas de arranque en nuestro producto. Como punto 19, vamos a hablar del almacenamiento. Recuerden, todo es un proceso. Esta información no solamente se aplica en motores estacionarios, sino también se aplica para motocicletas, también se aplica para vehículos. Ya compré mi producto, ¿bien? Le agregué el combustible, le agregué el aceite, ahora necesito trabajar con el equipo. Ya trabajé con el equipo, lo utilicé, no sé, en agricultura, en minería, construcción, en domicilio, ya utilicé el producto. Ahora necesito almacenar mi equipo. ¿Por qué? Porque ya cumplí con la tarea para la cual justamente yo había adquirido mi equipo. Entonces, para el almacenamiento también hay un proceso que cumplir. Recuerden que depende de este almacenamiento que el producto vuelva a funcionar como debería de ser cuando ya nuevamente decida darle el uso correspondiente. Bien, tenemos almacenamiento. Primer punto, tenemos que drenar el combustible del carburador y del depósito de combustible, del tanque del equipo. Bien, pero ¿cómo dreno el combustible? En el carburador vamos a encontrar un perno al costado, así, medio inclinado, en la taza, en el cárter del carburador, en la taza de combustible del carburador, vamos a encontrar un perno de drenado, como se puede ver en la imagen, perno de drenaje. Desmonto el perno de drenaje y automáticamente todo el combustible, tanto del tanque como del carburador, va a salir hacia el depósito donde se desee recoger el combustible, ¿no? Entonces, dreno el combustible en su totalidad. Luego de eso, retiro definitivamente la tasa de sedimentación, porque en la tasa de sedimentación también vamos a encontrar una pequeña parte de combustible. Entonces es ahí donde se queda una pequeña cantidad de combustible y esa pequeña cantidad va a generar daños en el carburador si es que no se logra retirar el combustible de la tasa de sedimentación. Bien. Punto 3, remueva la gasolina del tanque. Dice bien lo que les estaba explicando. Debe drenarse, ya sea como el punto 1, solo por el carburador, o por el punto 3, por la tasa de sedimentación, que al abrir la llave de paso de combustible, pues todo va a caer de manera más rápida hacia el depósito donde se desee ya drenar el combustible que ha obtenido el equipo, ¿no? Ahora, ya cumplí definitivamente con el drenaje de combustible, ¿ok? Ahora, como punto 4, ya drené el combustible, ya monté nuevamente la tasa de sedimentación, tapé el carburador, monté el perno de drenaje, procedo a dar arranque al equipo. Genero el arranque y dejo que el motor se apague por sí solo. Cuando el motor se apaga por sí solo, pues ya podemos tener la seguridad que dentro del carburador o de las partes que tienen contacto con el combustible no se encuentra ninguna cantidad de combustible adecuado. Ya no encontramos ninguna cantidad de combustible dentro del motor. Entonces, luego de eso, luego que ya hemos visto, nos hemos percatado que ya el motor se apaga por sí solo, tenemos que ver acá un punto importante. Si es que vamos a almacenar el producto por más de 6 meses, tenemos que drenar también el aceite. Porque recuerden que el aceite pierde sus propiedades aditivas a partir de los 6 meses de estar en el equipo. Así el aceite sea nuevo, se tiene que drenar, porque ya perdió sus propiedades aditivas, ya no va a refrigerar, ya no va a enfriar el motor, lo cual es el lo cual es el motivo por el cual nosotros agregamos aceite al equipo, refrigerar, mantener la temperatura estable en el trabajo diario del producto. Bien, ese es el proceso de almacenaje de nuestro equipo. Drenar el combustible,
dar arranque al equipo, dejar que se apague por sí solo y ver si es que voy a guardar por más de 6 meses el equipo, drenar también el aceite. Si es que vamos a guardar por 1 mes o 2 meses, pues simplemente dejamos con el aceite incluido a nuestro motor, siempre y cuando el aceite sea nuevo y esté en condiciones de uso. Caso contrario, se debe drenar. Ya terminando definitivamente la presentación de generadores, vamos a hablar del portal que hemos implementado, de que ya hemos tenido anteriormente, que nosotros como marca. Tenemos una página web que está al servicio de todos nuestros usuarios. La página web es pf.honda.com.pe. En internet, en Google, pueden encontrar con este nombre la página web y también en Facebook. En Facebook pueden encontrarnos como Honda Productos de Fuerza Perú, donde también nosotros estamos agregando información de manera constante que va a ser de mucha ayuda a nuestro usuario final. En la página web también pueden encontrarnos como Honda Productos de Fuerza Perú. De igual forma van a encontrar toda la información necesaria. Bien, tenemos una opción que indica productos. Al darle clic en productos, se me va a desglosar una columna con todos los equipos que nosotros comercializamos como marca. Por ejemplo, yo estoy interesado en un motor. Perfecto, me voy a opciones motores multipropósito. Le doy clic en motores multipropósito y se va a desglosar todo el modelo de motores con sus respectivas especificaciones técnicas del equipo o de los equipos que yo esté interesado en adquirir. Entonces, acá encontramos toda la información necesaria para el usuario final. De igual forma, motobombas, motoguadañas, generadores, motofumigadoras. Imaginemos que quiero comprar un generador Z3000. Quiero saber cuántos watts tiene como máximo, cuánto es su potencia máxima, cuánto es su potencia neta. Perfecto. Me voy a generadores y me va a arrojar la opción de toda la relación de generadores. Le doy clic en EZ3000CX y voy a obtener todas las especificaciones técnicas del EZ3000CX. Potencia máxima 3000 watts, potencia neta 2500 watts y así sucesivamente va a poder ir visualizando toda la información que necesite para poder realizar su respectiva compra. Bien, también vamos a encontrar la parte de información. Vamos dentro de la información, vamos a encontrar en qué consiste la garantía, la compra original y también vamos a encontrar una opción de videos. Nosotros estamos definitivamente, muchos en la práctica se preguntarán, perfecto, pero lo que estás indicando es teoría. Muchos no saben cuál es el proceso para poder hacerlo. Bien, en la opción videos, le das clic en opción videos y te va a redirigir a un canal de YouTube. En YouTube nosotros estamos ya colgando videos constantes, donde estamos asesorando también primeramente un proceso de arranque, luego de ello vamos a poner procesos de mantenimiento, luego de ello vamos a organizar procesos de reparación y así sucesivamente vamos a ir implementando este canal de YouTube para beneficio de todos nuestros usuarios finales, servicios técnicos o concesionarios a nivel nacional. Bien, también, como se puede observar, tenemos una plataforma que se denomina reconocimiento. Esto es en base a que el usuario final también tiene este beneficio. El usuario, al momento de que requiera comprar un producto, tiene la facilidad de entrar desde su celular o de algún equipo portátil con el que cuente y dar clic en reconocimiento y automáticamente le saldrá la plataforma donde le va a pedir que digite el número de serie del equipo que está pensando adquirir. Agregas el número de serie, que definitivamente, como ya les había explicado en diapositivas anteriores, el número de serie es de 5 letras y 7 números. Las letras inician siempre con las letras GC o GA, como está en este caso. Bien, agregas el número de serie y la página automáticamente te dirá si es que el motor que estás pensando comprar está o no está registrado en Honda. Si es que no está registrado, definitivamente estás por comprar un producto falsificado o ya compraste un producto falsificado definitivamente, entonces eso te ayudará a presentar tu reclamo. Bien, hemos terminado con la presentación de generadores. Vamos a proceder a responder las preguntas que hayan hecho nuestros usuarios.
A ver, Eduardo Parejas Mendoza me indica, buenas tardes, estoy representando al servicio técnico de Susuan Morales y Valencia. Y mi pregunta es, ¿qué modelo de generador es ideal para soldar? Gracias. Perfecto. Nosotros, nuestros generadores, los más usados en soldadoras definitivamente, son los generadores de 5.000 watts y los de 6.500 watts. Como recomendación, se podría decir, nosotros diríamos que debería utilizar un generador de 5.000 o 6.500 watts de potencia. De 5.000 tenemos el EG 5.000 watts y tenemos el EG 6.500 y también tenemos el recientemente lanzado al mercado que les va a ser de mucha ayuda definitivamente es el EZ 6500 CXS que está con precio de introducción y definitivamente tiene la misma capacidad que un EG 6500. El precio del EZ definitivamente es más cómodo que el EG 6500 CX por el precio de introducción que ya les estaba indicando. Y adicionalmente tienes el beneficio de contar con el kit de ruedas que te facilita que te da un fácil transporte en el día a día. Sin embargo, recuerden que nuestros generadores desde fábrica, al igual que las otras marcas, no están hechos para ser utilizados con soldadoras, pero en la práctica se hace. Nuestros generadores no han tenido ningún inconveniente al respecto. Lo que sí las otras marcas han obtenido. Entonces nuestros generadores tienen esa capacidad y ese sistema de transformación de corriente que hace que los picos que te genera, los impactos que te genera la soldadora, no te cause daños demasiado extremos. Entonces es por eso que si vas a utilizar en soldadora, dependiendo, ojo, de los watts que te consume, por ejemplo, si es una soldadora de 800 watts o de 1000 watts, primeramente estamos hablando de un equipo inductivo. La soldadora es un equipo inductivo. Entonces, a los watts que te consume la soldadora, multiplícalo por 3. Luego de eso tienes que darle una tolerancia de 500 a 700 watts. ¿Para qué? Para que tengas como una diferencia de espacio y el impacto no genere muchos daños en el equipo. Recuerden que, claro, el impacto que te genera la soldadora va directamente a afectar al transformador de corriente, que puede ser el ABR analógico, el ABR digital, o puede ser definitivamente un sistema inverter, ¿no? Pero los más utilizados son los de ABR analógico y los de ABR digital. Son los más recomendados para este tipo de trabajo. Pero recuerden que nuestros generadores Honda no están definitivamente en el mercado, no han sido lanzados para trabajar con soldadores, pero sin embargo se utiliza y no hemos tenido ninguna incidencia por parte de este tipo de aplicación. Yo como encargado justamente del área de postventa de reclamos de garantía, no he recibido por parte de nuestros usuarios un reclamo de soldadoras, ¿no? He recibido sí, pero porque muchos de los usuarios no saben clasificar los equipos inductivos de los resistivos. Entonces recuerden que siempre los inductivos van a tener una triplicación de corriente en el primer arranque, en los primeros 5 segundos, ¿bien? Bien, ya no tenemos, creo, más preguntas por el momento. Igual, a todos los usuarios, si tienen más preguntas al respecto, más interrogantes, pueden seguir haciéndolas en los comentarios y vamos nosotros a ir respondiéndolas ya en el transcurso de los días y satisfaciendo definitivamente las interrogantes que todos ustedes tengan. Ha sido para mí nuevamente el día de hoy estar con ustedes. Que tengan ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.